bueno, comenzamos la semana informándole y analizando los temas de relevancia, que por cierto el fin de semana también marcaron la noticia. Buenas noches, bienvenido. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido también. Gracias, Andy, muy buenas noches. Aquí ya en la última semana completa, al menos, de lo que es este presente mes de octubre. El tiempo va volando, sí, como volando van en Guatemala los conflictos, porque es que sale uno, nace otro y después otro. Y bueno, y comenzamos hablando de eso, el conflicto en el store. Así es, que cada vez se complica aún más y veremos entonces qué es lo que pasó en los últimos días, porque hablamos ya de personas heridas. Es correcto, así es. Comenzamos. Iniciamos con eso. Diputados del Congreso de la República, en un solo acto y con 85 votos a favor, aprobaron el decreto 13-2021, el cual ratifica el estado de sitio en el municipio de El Estor y Zabal. El estado de sitio restringe algunos derechos, como la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos, derechos de reunión y manifestación, así como portación de armas de fuego. Esta medida limita la libre locomoción entre las 18 hasta las 6 horas del siguiente día. Además, establece la instalación de una mesa de diálogo en la cual participarán diferentes actores, entre ellos autoridades del Ministerio de Energía y Minas y representantes de los pobladores del Estor. Los congresistas ratificaron esta medida, no obstante fue en una sola lectura y con mayoría simple, pero se basaron en una resolución emitida anteriormente por la Corte de Constitucionalidad sobre el último estado de calamidad decretado por el organismo ejecutivo, esto ante la pandemia del COVID-19 y que les permitió no hacer 3 lecturas. El estado de sitio fue decretado ante los recientes enfrentamientos entre pobladores y agentes de la Policía Nacional Civil, luego de que un grupo mantuviera bloqueado durante 17 días el kilómetro 317 de la ruta que conduce hacia El Estor y Zabal. Bueno, imagínense ustedes, televidentes y Sandy, 17 días de bloqueos, es decir, algo se tenía que hacer definitivamente. Si damos un poquito más de contexto a este tema, los manifestantes están reclamando por la acción minera en ese municipio del Estor. Ahora, hay que recordar una situación. Desde el pasado mes de febrero, la mina no está funcionando. Y entonces aproximadamente 100 personas han tenido incomunicadas y han creado caos, porque ahora aquí en Guatemala también ya es una costumbre como fuente de derecho que manifestación sea sinónimo de bloqueo por estos 17 días a los habitantes de su propio municipio y a las personas que quieren llegar de cualquier otro lugar de la República a visitar el Estor. Son desalojados, pero son recibidos los agentes de la PNC a pedradas, a palazos y a balazos también. Estado de sitio. Totalmente, Julio, pero a la pregunta aquí es, ¿será que con un estado de sitio se logra controlar la situación cuando ya la violencia ha llegado, ha pasado de una manifestación a un tema ya de agresión, incluso a la autoridad? Así es, la respuesta es muy sencilla, Sandy, no. Lo que se va a lograr en este momento es, esperamos, ¿no? Porque habrá que ver qué es lo que va a pasar con este estado de sitio. Lo que esperamos es de que al menos en los siguientes 30 días, con la presencia policial, que recordemos que mandaron 300 agentes más de Policía Nacional Civil y con la presencia del Ejército mandaron 500 elementos a este lugar, se pueda mantener una paz, pero es una paz ficticia, es una paz de tensa calma. ¿Por qué? Porque el conflicto no se soluciona, es decir, el estado de sitio lo que hace es unos días de tranquilidad, de no bloqueos. ¿Cómo resolver esta situación? A través de la negociación, de una mesa de diálogo, a través de escuchar a estos líderes comunitarios también, que nadie le quita su derecho a la manifestación, lo único que no se les permite, y eso sí no está bien, que bloqueen y bueno, que hagan estos actos de violencia, eso sí no es permitido. Entonces, hasta que no se llegue a una mediación, no se va a lograr resolver el conflicto. Y cuando terminemos el mes del estado de sitio, seguramente seguirá el mismo. Pero hay que poner en contexto también qué es lo que está sucediendo, porque sabemos que ellos están en contra de un proyecto minero, el cual desde febrero no está funcionando, pero ellos a pesar de esto, pues dicen que bueno, que sí está en funciones, que están en contra, y total es que hay como que también un poco de desinformación, ¿no? Eso también hay que averiguarlo de una manera bien fehaciente y concreta, es decir, acá tendrá que ser también autoridades como
pues no solo las municipales, comunitarias, el mismo Ministerio Público, a personarse y quienes lleguen a mediar para verificar si efectivamente, a pesar de la restricción de que la mina funcione, ha continuado ese tipo de operaciones, porque entonces también puede haber ahí una situación de cierta razón, no en la violencia, de cierta razón obviamente en la manifestación. Aquí hay una situación que es bien importante, Sandy, si te has dado cuenta, lo que son hidroeléctricas en Guatemala y lo que son proyectos mineros, contrario a convertirse en polos de desarrollo, en fuentes de trabajo, en lugares donde muchas personas pueden encontrar bienestar y riqueza, se convierten en grandes problemas y en grandes conflictos. Hay que preguntarnos por qué. Exactamente, Julio. La verdad es de que es complicado y vemos que cada vez que se tienen proyectos como estos no se le da ni siquiera la oportunidad de ver entonces lo efectivo y el desarrollo que puede llevar a las comunidades, sino que existe un rechazo inicial por parte de pobladores. ¿Será acaso que el proceso de divulgación o de socialización de estos proyectos no se da de forma adecuada? Sí. Hay dos problemas básicos fundamentales. Uno, el que tú acabas de decir, que no hay información, que no hay una socialización, que no se les hace ver, vamos a poner esta mina, pero esta mina va a contratar a 1.500 personas de este lugar. Aparte de eso, vamos a requerir lugares donde dormir, donde comer, ropa, medicina, toda una serie de desarrollo. Eso, número uno. Pero número dos, recordémonos también que Guatemala es un país multicultural y multiétnico. Entonces tenemos que tener bien claro que convenios internacionales como el 169, el cual obliga que no solo haya esa labor de información y divulgación, sino que también consultas propias con los pueblos originarios, en este caso el pueblo quechí, pues no se obvien porque después termina en esto. Por supuesto. Vamos con datos, Julio. Vamos a ver qué acciones se deben de tomar por parte de autoridades, ¿te parece? Sí, está bien, Sandy, con mucho gusto. La Policía Nacional Civil debe tomar acciones en contra de las personas que de una u otra manera se encuentren alterando el orden público, tal y como está pasando actualmente en el Estorizabal. Por esa razón, el gobierno impuso ayer domingo un estado de sitio en ese municipio para poder retomar el control. Asimismo, se trata de evitar enfrentamientos entre la policía y las distintas comunidades de vecinos que se oponen al funcionamiento de una mina. También, Sandy, es importante recalcar que a través del uso de drones, la Policía Nacional Civil obtuvo imágenes para poder individualizar a los líderes de estas protestas violentas. No de las protestas como tal, esas son un derecho ciudadano, de la violencia, de los disparos, de las pedradas y de hacer correr a la policía. Bueno, una vez más, ¿no? La verdad que sí, una vez más se evidencia también el irrespeto que se le tiene a una autoridad como un agente de policía y sobre todo entonces el hecho de poderlos atacar. Son 3 los agentes que sufrieron heridas con arma, Julio. Sandy, y que totalmente, 2 de ellos pues ya han sido dados de alta, hay uno que todavía está hospitalizado, pero vemos entonces lo dispuesto que están a todos estos pobladores. Y otra cosa también, Julio, es que imagínate, ya son más de 15 días que está este conflicto y hemos hablado que en materia de resolución de conflictos, mientras más tiempo pasa, más complicada la situación y más difícil se hace poder llegar a un acuerdo. Definitivamente, entonces aquí tenemos que preguntarnos quiénes van a ser, porque yo diría que ya deberían estar trabajando en esto, los actores que van a servir como mediadores, es decir, quiénes van a estar en medio de estas dos partes enfrentadas. Por un lado, la gente de la mina, por otro lado, obviamente, la gente, los pobladores del Estorizabal que están reclamando y sus comunidades, y por otra parte también el gobierno para poder llegar a entendimientos. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que se está haciendo? Que probablemente también definitivamente pudiera estar mal, es que nadie dice que no. Lo que pasa es que hay que tener esa información. Entonces yo aquí es donde me pregunto, ¿serán las autoridades municipales? ¿Serán las autoridades de la Mesa Presidencial de Diálogo? ¿Será la PDH acaso que alguna vez por ventura aparecerá milagrosamente? ¿Autoridades religiosas? ¿Quiénes van a ser? El punto aquí es que no se ve a alguien que pueda mediar, Julio, Eso y que es pueda correcto. entonces de esta forma lograr un diálogo por parte de los pobladores y las autoridades para llegar entonces a un común acuerdo. Sí. Esta ausencia de un actor como este hace que cada vez la situación se complique más y que se llegue a este tipo de enfrentamientos. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el centro, no hay nadie neutral que diga, bueno, platiquemos cuál es la situación que dice A, que dice B y cómo nos podemos entonces llegar a un acuerdo en el cual de verdad
llegue la paz y la calma a esta población, porque hay personas que están siendo víctimas colaterales, Julio, y al final eso también se tienen que evitar. Eso es correcto. Yo creo que esto nos deja también algunas lecciones que ya tenemos que ir aprendiendo los guatemaltecos. Número uno, lo inoperante que es la PDH ya para la mediación. Entonces hay que replantearse el actuar de esa institución porque nunca está cuando se le solicita o al menos nunca está en el papel preponderante y fundamental que tendría que tener. Ya no, o sea, la gente ya ni los toma en cuenta. Dos, el hecho de que también se necesita una instancia de diálogo de parte del gobierno, pero que sea más fuerte que esa mesa que hay técnica presidencial en torno a los temas de conflictos. ¿Por qué? Porque en Guatemala hasta la semana pasada teníamos más de 1.800 conflictos de todo tipo, pero cada semana se están sumando más, entonces algo tenemos que hacer para ir controlándolos. Vamos con otros datos, Julio, ¿te parece? Para poder ir ampliando en esta situación que de verdad preocupa, Julio. Sandy, la verdad que es preocupante porque, de conformidad a lo expresado por las autoridades del Ministerio de Gobernación, algunas de las personas manifestantes se les puede ver disparándole a la policía. Lo que corresponde ahora es que esta evidencia grabada en video por la Policía Nacional Civil pase a la investigación del Ministerio Público para poder iniciar la persecución penal. A raíz del estado de sitio ya mencionado, se movilizaron hacia el Estorizabal 500 soldados y 300 agentes de PNC adicionales a los ya destacados. Hemos visto ahora el surgimiento de un nuevo conflicto social en Guatemala que se viene a sumar al de los veteranos militares, al de la energía eléctrica y a otros conflictos limítrofes que están allí instalados en Sololá, en San Marcos y en un montón de sitios. Sandy, estamos viendo la Guatemala de los conflictos en todo tipo y la verdad que preocupa esto. Preocupa mucho, Julio, porque sabemos que, imagínate, si en este punto estamos así con este grado de violencia, ¿hasta dónde se puede llegar si no hay alguien que pueda mediar la situación? Sí. Es decir, esto va a ir creciendo y se va a ir complicando aún más, en el punto que incluso se podría declarar algún tipo de guerra local, ¿no? Sandy, ¿sabes? No estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso, es que mira, hasta los mismos exveteranos militares lo expresaron a su manera, ¿no? O sea, nosotros somos soldados, algunos son excaiviles y lo que podemos saber y sabemos dar es guerra, entonces ya son cuestiones difíciles. En algún determinado momento, si no hacemos algo de verdad con los conflictos, se nos va a salir de la mano. Recordemos lo que pasó allá en el año de 1960, cuando empezó esa guerra fratricida y esa lucha guerrillera que duró 60 años. ¿Qué es lo que estamos esperando? No hacemos algo. Todo esto parece, fíjate, muy, pero muy similar a lo que estaba en un libro que se llama La Cuarta Ola del general Víctor Manuel Ventura Arellano, de acá de Guatemala, que nos dice que probablemente hasta podamos llegar nuevamente a un conflicto armado si no cambiamos la situación. Y para eso se necesita intermediarios también, que puedan entonces generar esa confianza tanto en los pobladores del Estor como también pues llevar el diálogo a que sea posible y que se pueda entonces buscar una solución. El punto aquí es, ¿qué ha pasado con la Comisión del Diálogo, Julio? Que debería entonces también estar en este tema, la Procuraduría de los Derechos Humanos, de verdad, ojalá que se pueda entonces apersonar, que puedan enviar a sus delegados y buscar así algún tipo de diálogo para que esta situación se calme, porque ya está el estado de sitio. Correcto. Lo que se busca es establecer la seguridad y el control en el lugar, pero no solamente es necesario eso. Es necesario llegar a una resolución de forma pacífica para evitar que esto se prolongue o que puedan continuar entonces en futuras ocasiones. Eso es correcto. Para finalizar y sumar a lo que tú dices, entonces a los pobladores y líderes comunitarios, sobre todo quechíes que han estado acá levantados en esta parte del Estorizabal, tienen derecho a manifestar, solo que ahora ya llegó el momento de negociar un diálogo para que se les pueda escuchar de mejor manera, respetando ustedes los derechos de los demás y que se les respeten también sus derechos. Ojalá se logre solventar este conflicto, Sandy. Así, ojalá que se pueda dar también. Bueno, vamos a ir finalizando con nuestro primer análisis, pero al regresar, hoy se llevaron a cabo algunas detenciones, Julio. Hay operativos que se realizaron contra los famosos tramitadores. Así es, vamos a hablar si son tramitadores o estafadores. No todos los tramitadores, algunos que sí estafan. Claro, al regresar entonces tenemos este análisis, por favor siga con nosotros. Así es, no cambie, porque nosotros somos a la medida.
con el propósito de capturar a tramitadores que se dedican a cobrar grandes cantidades de dinero a personas que buscan obtener su pasaporte. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo, pero estos, al notar la presencia de los uniformados policiales, desaparecieron. Según autoridades, los tramitadores cobran hasta 1.300 quetzales a personas para apartarles turno, 15 quetzales por cada copia de sus documentos y otros cobros indebidos. Soy el Instituto Guatemalteco de Migración, junto con la Policía Nacional. Estamos coordinando y buscando y velando que no sean estafados los guatemaltecos, viendo, y como ustedes pueden ver, una coordinación muy específica para encontrar gente que se quiera aprovechar de los guatemaltecos. Nosotros tenemos la campaña de denuncia al 42 14 90 91, donde les pedimos a todos los guatemaltecos que por favor denuncien si son víctimas de alguna estafa. Yo les quiero recordar que en pasaportes no se paga, es un trámite completamente gratis, que por favor denuncien, que no se dejen aprovechar de esta gente que se quiera aprovechar de los guatemaltecos. Así que hoy es un gran mensaje, hoy estamos trabajando en conjunto con Policía Nacional, con el Ministerio de Gobernación, para capturar, para velar que los guatemaltecos no sean estafados y sentirnos nosotros como guatemaltecos que pueden venir a realizar sus trámites de una manera ordenada, de una manera segura, y que por supuesto tenemos toda la coordinación con el tema del COVID para poderlos tratar. Los pasaportes, por medio de sus citas, ustedes pueden venir a hacer las citas están fluyendo, los pasaportes están caminando, y por favor volvemos a hacer este mensaje: denuncien al 42 14 90 91. El Instituto Guatemalteco de Migración está en contra totalmente de cualquier situación anómala para poder que sea denunciada por esta vía. Autoridades de la PNC aseguraron que continuarán con los operativos para ubicar a tramitadores que se dedican a engañar a personas que diariamente viajan de otros departamentos a la zona 4 de la capital a tramitar su pasaporte. Bueno, yo no sabría si llamarle realmente tramitadores. Es decir, quiero aclarar algo, Sandy Televidentes. No estoy en contra de los tramitadores, al contrario, hay muchos de ellos que ayudan a las personas en muchas situaciones que se necesiten. Pero hoy sí estamos viendo ese operativo oportuno que a través del Instituto Nacional de Migración, Policía Nacional Civil y Ministerio Público se hizo acá a estos que sí están estafando a las personas. ¿Por qué? Porque imagínate tú cómo cobrarles 1.300 quetzales supuestamente por una situación tan fácil como el venir y hacerles la fila, 15 quetzales por una fotocopia, o cobrarles hasta por supuestamente adelantarles la fecha para que vayan a tramitar su pasaporte. No, señoras y señores, eso es una estafa, porque estafa dice que es aquel que defraudar en su patrimonio de mala fe a una persona, para parafrasear el artículo. Julio, la verdad es de que sabemos que en cualquier trámite que se hace siempre hay tramitadores, ¿no? Siempre. Hay personas que lo guían a uno y que sí, incluso tú sabes que le tienes que pagar por sus servicios, pero tampoco se pasan, ¿no? Sí, es que y conscientemente uno pues también entonces les da ese pago y ellos lo apoyan y entonces están para facilitar, ¿no? Pero sí, en estos casos específicos que estamos mencionando, donde cobran de una forma exagerada, como el tema de las fotocopias, ya varias personas de verdad lo han denunciado, que no sabían que tenían que llevar una fotocopia de tal trámite o de tal requisito, hasta 15 quetzales, imagínense ustedes, incluso algunos 20 indican, pero el promedio en algunos casos es de 15 quetzales, cuando sabemos también lo barato que suele ser una fotocopia, ¿no? Pero por el momento es que si no la lleva ahorita, mire, va a perder la cita y va a venir por gusto. Entonces, ¿qué hace la gente? Pagar de más, porque si no, pues va a perder el tiempo, ¿no? Creo que a este punto necesitan más control. De hecho, en distintos trámites, el de la licencia es otro que también sucede, ¿no? Han tratado de tener algún tipo de control, pero ¿qué lo hace tan complicado, Julio? Al final de cuentas, lo que hace complicado controlar a este tipo de personas, que más que tramitadores sí están tratando de estafar a la gente, son varios factores. Número uno, el hecho de que no se tiene, digamos, un centro de emisión de pasaportes en todo el país, es decir, son pocos los lugares donde se puede tramitar el pasaporte, aparte de Guatemala, creo que el otro está en Chiquimula y si no mal recuerdo, el otro en Quetzaltenango. Entonces, ya eso per se centraliza. Cuando centralizas de tal manera, entonces es fácil que aquí te vengan personas de cualquier parte del país y que no necesariamente tienen que conocer esta información, y entonces se dejan de alguna forma también engañar en su buena fe, en su buena voluntad, y ahí es donde estos individuos entonces vienen y se aprovechan.
¿Qué ha faltado además? Una campaña más fuerte de mayor información por parte del Instituto Nacional de Migración para indicar, claro, que todo el trámite, todo lo que se necesita para hacer el trámite y llegar ahí es gratuito. Solo hay algo que tiene precio, porque tampoco es que te lo regalan. Es la cartilla del pasaporte, que tiene un valor, $50 en el tipo de cambio del día. Y que se hace directamente con un banco, no hay que pagarle a nadie. Entonces, eso es algo que se debe estar recalcando constantemente, y también tener incluso, te diría, algún kiosco de información en cada centro de emisión podría ser para aclarar dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la SAT, cuando se ha dado esta situación también, que hay kioscos de información para ver si uno lleva bien los requisitos y todo para el trámite, eso ha venido a ayudar también, porque en la SAT también se daba esta situación de forma grande. Se ha ido reduciendo, pero sigue pasando. Así es. Y más seguridad, ¿no?, para quitar a esta gente. Vamos con los datos entonces, por favor, ahí en pantalla, veámoslos. Y es que, Sandy, hay que partir de la base que el trámite en general del pasaporte es hasta cierto punto gratuito. Ya dijimos, lo único que tiene un costo, $50, ya lo dijimos, la cartilla. Posteriormente al pago de esa cantidad, que se puede hacer inclusive en línea, se hace una cita también en línea, la cual generalmente está siendo muy prolongada en el tiempo. También es algo que tenemos que mencionar, por lo cual se pueden tomar medidas alternas de manera personal si de verdad hay una urgencia para viajar. Si la persona al menos tiene 3 hojas de pasaporte libres, hojas, es decir, 6 páginas, pues, y se vence en 6 meses o menos, puede solicitarlo en línea, una actualización de datos de esa cartilla que tiene en mano, para alargar la vida útil de ese pasaporte mientras espera que llegue su cita. Así de simple, así de sencillo. Y para eso no necesita a ningún tramitador. Pero ¿cómo obtienes toda esta información, Julio? ¿Podría existir algún número incluso donde pudieras llamar para que te pudieran aclarar estas dudas? Porque a veces también cuando se trata de trámites sabemos que existen dudas, que se hacen, no es que estos trámites se hagan también cada mes, ¿no? Lo haces cada cierto tiempo, cada 5 años, y cuando te toca es como de que cómo era y si cambiaron las cosas también. Entonces es importante ir aclarando esta situación. Con el tema de las citas, que también no era tan fácil poder encontrar, sabemos que también en estos centros se ha establecido un aforo y un número de personas que se reciben por día, también que se fueron prolongando entonces las citas. Ahí también se denunció mucho que se estaban aprovechando, vendiéndoles fechas, ¿no? Para, bueno, si usted le tocó dentro de 3 meses, yo le tengo una para esta semana. Y entonces, ¿cómo controlar esta situación? Difícil. Sin duda alguna, las investigaciones que se tienen, pues bueno, van a marcar también hasta cierto punto un precedente, Julio, de personas que si estaban haciendo lo mismo, pues bueno, por lo menos que les dé un poco de miedo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Fíjate que al final de cuentas deberíamos de ir migrando para este tipo de trámites personales, de documentos de identificación, al sistema que está subcontratando, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Gobernación a través de su Departamento de Tránsito para obtener la licencia de conducir, que es un sistema bastante ágil, donde haces una cita que es inmediata y que vas y en 30, 40 minutos sales ya con tu licencia. Lo mismo debería de pasar en este tema, pero ¿qué se requiere? Ellos tienen muchísimos más centros de emisión de licencias a lo largo y ancho de la ciudad capital y del país, entonces tal vez por ahí también pasa un poquito la cuestión. Y por supuesto, lo que siempre es un problema en Guatemala, el tema comunicacional. Comunicar, informar, decir, lo pones en tu página web, sí, pero no es suficiente, porque ¿cuántas personas realmente van a ver esa página web? Como tú dijiste, cada 5 años es que uno necesita actualizar el pasaporte. Mientras tanto, ni te interesa eso. Hablemos la información, Julio. Pues, con mucho gusto, Sandy, vamos a verlo entonces allí en pantalla. Lamentablemente algunos malos tramitadores, no todos, se dedican a engañar a los guatemaltecos en el trámite de primer pasaporte o de renovación. Los cobros los hacen por todo, por hacer filas, por evitarles pérdidas de tiempo, en teoría, para adelantarles la fecha de la cita, por la tramitación, por las fotocopias. El Instituto Nacional de Migración no necesita del apoyo o auxilio de ningún tramitador para expedir el pasaporte. Una vez que la persona llena los requisitos y se presenta el día de su cita, realmente en más o menos unos 45 minutos, pues va a salir con su pasaporte nuevo en mano. Así de simple. Bueno, sabemos que por qué existen también estos tramitadores, porque hay gente que cae y hay gente que también, bueno, prefiere pues facilitar todo el proceso hasta cierto punto y pagarles, ¿no? El punto aquí es que no todas las personas que llegan a hacer este tipo de trámites tienen esa cantidad de dinero también, los 1,000, 1,200, 1,300 quetzales para pagar por un turno. Qué grosería. La verdad que no. Entonces, aquí es muy importante denunciar.
denunciar este tipo de situaciones para que se sigan dando las investigaciones, porque de esta forma fue como las autoridades iniciaron entonces con las indagatorias para poder entonces perseguir a las personas que están haciendo ese tipo de situaciones. Correcto, la denuncia siempre es la mejor arma ciudadana. Y por favor, por eso aquí en A la Medida lo estamos hablando, no se deje engañar. Que llenar requisitos, por supuesto, ¿no? Que lleve su DPI, su fotocopia del DPI, su boleto de ornato, su fotocopia del boleto de ornato, mire, lleve fotocopia de todo lo que tenga y su boleta de pago la tiene que llevar también ese día. Exacto. Y obviamente tramitar su cita, pero para todo eso no necesita del apoyo de nadie más. Cualquier duda que tenga, bueno, comuníquese directamente al Instituto Nacional de Migración. No se deje engañar, ni mucho menos se deje timar pagando esas exorbitantes sumas por algo que realmente no vale eso. La verdad que no, Julio. Es mejor pedir toda la información correspondiente, poderse preparar también con los documentos que usted necesita para hacer este trámite. Sabemos que todo trámite tiene sus requisitos, entonces hay que informarnos muy bien antes de poder llegar y de esta forma entonces evitar ser estafados, porque ese es el punto, ¿no? Así es. Imagínate el hecho de que tú le compres una cita adelantada a alguien y al final no se puede, porque recordemos que es algo también personal, donde sale con el nombre, sí, la fecha, no la hora. Entonces al final nos van a hacer perder nuestro dinero. Es importante que de verdad nosotros nos podamos informar y que busquemos esta información también. Si usted tiene mucha urgencia, puede, como le repito una vez más, esto es importante, volver a comunicarse electrónicamente con el Instituto Nacional de Migración y decir que tiene que viajar en 15 días, en 20 días, en un mes. ¿Para qué? Para que entonces le van a adelantar esa cita, no para renovar el pasaporte, simple y sencillamente le actualizan el dato y entonces el pasaporte va a quedar vigente una vez más por un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo suficiente, no menor de 6 meses, para que lo puedan aceptar, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde si tu pasaporte tiene 6 meses o menos, ya no puedes entrar, simple y sencillamente. O sea, hay solución. Sí, totalmente, Julio. Y sabemos que pues a veces se da el trámite o esta situación porque, bueno, nos urge tener nuestro pasaporte vigente porque vamos a hacer un viaje, pero también es muy importante que como parte de nuestra responsabilidad individual podamos ver la fecha de vencimiento de nuestro pasaporte. Sí, y si usted tiene tiempo. un viaje programado, Sí. que vaya con tiempo también a realizar este tipo de trámites, ¿no? Diferente es cuando hay alguna emergencia por trabajo, por salud, por alguna situación que de verdad se escapa de esa planificación con tiempo, pues bueno, hay excepciones, pero no esto va a significar que usted caiga en las manos de estafadores. Siempre dejando todo a última hora, evitemos eso. Bueno, ahí le dejamos este tema para su reflexión y análisis y cuando regresemos volveremos a hablar de algo que nos atañe a todos, sobre todo en esta semana. ¿Será que solo con cerrar los cementerios basta para seguir evitando el contagio del COVID-19? Se viene el fin de semana largo, lo analizamos al volver. Por favor, no cambien, nosotros somos A la Medida. Con la finalidad de minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 por las aglomeraciones de personas en los cementerios, la Cartera de Salud Pública, por medio de la Administración de Cementerios Nacionales, confirmó que para este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, los distintos cementerios, tanto públicos como privados, estarán cerrados al público. 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre permanecerán cerrados todos los cementerios a nivel nacional. Los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud es con el objetivo de minimizar la transmisión de la pandemia que se ha dado en nuestro país, toda vez de que en estos días pues, muchas personas nos visitan y para evitar la aglomeración, entonces por esa razón se ha flexibilizado ya otros días para que puedan hacer anticipadamente las visitas ahí a sus seres queridos. Del 25 al 30 de octubre fueron habilitadas las visitas a los cementerios públicos y privados a nivel nacional bajo los siguientes lineamientos. Los cementerios nacionales estarán atendiendo a partir de las 7 de la mañana hasta las 15 horas. En cuanto a los otros cementerios en el interior de la República, será a partir de las 7 de la mañana a 17 horas, siempre y cuando de que esto también sean las municipalidades los que establezcan los horarios, ¿verdad?
Según el funcionario, los sepelios en todas las fechas continuarán de forma habitual según lo normado en el anexo 8 del Plan de Prevención, Contención y Respuesta al COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, exceptuando de estos lineamientos al cementerio La Verbena en la ciudad de Guatemala. Bueno, ahí lo tiene usted, las disposiciones. Entonces, ya sabemos, estos cementerios van a estar cerrados. Ahora, la pregunta es, ¿solo eso, Sandy, va a bastar para que de verdad podamos evitar el contagio todavía de la pandemia aquí en Guatemala? Creo que este tema da para hablar mucho en cuanto a que si la aglomeración no va a estar, está bien el, digamos, 31, 1 y 2, pero va a estar antes, tal vez en estos días, o va a ser después. Mucho para hablar si se podía haber tomado algún otro tipo de medidas, y eso es lo que vamos a analizar en este instante. Así es, Julio, porque solamente con cerrar los cementerios realmente no se va a reducir el riesgo, porque entonces, bueno, tenemos cerrados los cementerios, vamos la siguiente semana, ¿qué hacemos en este fin de semana largo? Nos vamos para la playa, nos vamos para algún punto turístico también. Hay que tener incluso los controles en estos lugares, Julio. Claro, porque entonces aquí no es una cuestión solo de cementerios, eso es muy correcto. A ver, hablemos de las tradiciones chapinas, es decir, se viene la tradición ahora para el 1 de noviembre del fiambre, que esto va de la mano con el tema de los cementerios. Está bien, establezcamos que la gente no va a poder entrar a los cementerios, pero va a haber aglomeración en otros lados. ¿Y en dónde van a estar esas aglomeraciones? En los mercados, en los supermercados, en las mismas casas, porque van a haber reuniones. Entonces, al final de cuentas, no estoy tan seguro de que si solo esa medida era la oportuna o no. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiera dejado también la visita abierta a los cementerios? ¿Realmente había mucho riesgo? No lo sé. Bueno, probablemente si no se tiene control. Así es que ese es el problema, el control que se pueda tener tanto adentro como afuera, por supuesto también. Pero mira, Julio, yo la verdad pongo en duda, ojalá me equivoque, pero pongo en duda el hecho que todos los cementerios estén cerrados. No. Va a haber muchos, te diría yo, que van a estar entonces incluso con aglomeraciones, ¿no? Porque hay cementerios que no están completamente cerrados, sino que están, pues tienen la libertad las personas de poder ingresar, y que en estos probablemente, ¿cómo le dices a alguien no entre y cómo lo controlas? Se vuelve algo complicado también. Y tienes tú mucha razón, porque el otro día que hablamos de este tema, alguien me escribió ahí al Messenger desde Huetenango diciendo que qué sabía tu servidor específicamente del tema de los cementerios, sobre todo en el caso de los cementerios privados, como quien dice, a nosotros no nos esté regulando, o sea, nosotros vamos a hacer lo que queremos. Entonces ya solo allí empezamos a ver también qué tipo de control puede haber. Porque esto estamos hablando acá de los cementerios en el área metropolitana, en la gran urbe. Pero ¿qué va a pasar en los departamentos? ¿Qué va a pasar en los 340 municipios? ¿Será que de verdad esto se va a respetar? Y ahora, si te das cuenta, la mayor cantidad de personas vacunadas están aquí, la mayor cantidad de inmunización está aquí, y donde hay más riesgo es afuera. Entonces, ahí está la situación complicada de saber. Totalmente, Julio. Es difícil entonces poder regular esta situación cuando también sabemos que juegas con algo que es una tradición, ¿no? Sí, también. En donde las personas tampoco se van a resignar, sino que si tienen la posibilidad de poder ingresar al cementerio, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque si nadie está entonces prohibiéndoles, y si no existen también reglas bastante estrictas y controles estrictos, tampoco la gente va a acatarlo. Si ven entonces la vulnerabilidad que se tiene en el ingreso de algunos cementerios, seguramente lo van a hacer, ¿no? Porque también es un tema muy delicado de tratar, Julio. Bastante. Es un tema muy sensible. Vamos con datos, por favor, porque es importante que los veamos acá en pantalla. Debido a la pandemia, los cementerios privados y públicos van a estar cerrados, al menos en este circuito metropolitano, del 31 de octubre al 2 de noviembre. Y Sandy, tal como ocurrió el año pasado, es la misma medida. Sin embargo, el resto de días va a permanecer abierto. Eso sí, supuestamente, ¿verdad? Con diversas medidas de prevención. Habrá que ver cuáles son esas medidas de prevención. Todavía no nos las han dicho. Algunas de ellas son generales, obvias, pues, ¿no? La aportación obligatoria y correcta de la mascarilla y mantener una distancia entre cada persona. Sí, pero ¿y si los que entran están en un nicho vecino? Va a estar difícil esa distancia entre personas. Además, el aforo que se permitirá en cada cementerio dependerá del nivel de alerta que exista en cada localidad y cómo poder controlar ese aforo, el cumplimiento del distanciamiento y el cumplimiento hasta medidas como el tiempo. Difícil. Muy complicado, la verdad, verificar ese tipo de situaciones, Julio, pero aparte de esto es que, bueno, prácticamente se queda el tema con que, bueno, se reducimos el tema de los cementerios, pero en las playas ya vas a ver cómo va a estar esta situación. Claro,
fin de semana largo es una gran ocasión para reunirse en cualquier lugar, para reunirse a parrandear, para reunirse a pasear. Aprovechar el descanso largo. Exactamente, hasta para compartir el tradicional fiambre, es decir, las reuniones van a estar. Es decir, no van a estar en el cementerio, pero van a estar en cada parte del país y quizás en eso que no se pensó es donde esté el mayor riesgo, más que en los cementerios. Exactamente, porque va a tenerse la libertad entonces en otras partes. ¿Qué tipo de controles y de medidas se van a tener en estos lugares? Es que aquí es lo difícil, Julio, porque mira, no es la primera vez. Se han dado otros asuetos largos en donde también hemos visto las aglomeraciones, incluso en los ingresos y en los egresos también de las playas, cómo está la situación y no hay forma de poderlo controlar, no hay forma de poder decir, miren, el aforo aquí en esta playa es de tanto, tienen que... No, aquí de verdad se nos olvida, porque llega un punto también de cansancio pandémico en el cual llegamos en un momento en el que de verdad necesitamos liberar ese estrés. ¿Y cómo lo hacemos? A veces también descuidando. Así es, la fatiga pandémica está ahí presente y las aglomeraciones van a estar. Vamos con otros datos, por favor, para que los veamos todos en pantalla. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas, estamos hablando siempre de los cementerios. También se prohíben las ventas de comida y el comercio en los cementerios y sus alrededores. Eso sí, daña bastante la economía informal. Se podrán realizar sepelios, obviamente, ¿no? Porque la gente sigue muriendo. Bajo los protocolos vigentes, no pueden exceder de 10 participantes y se debe mantener la distancia de 25 metros en áreas en que haya inhumaciones. En el segundo año en el cual se rompe una de las tradiciones más sentidas por los guatemaltecos, la del 1 de noviembre, lo cual constituye la visita a sus seres queridos. Sandy, lo que espera a la mayoría de la población es que este año 2021 sea la última ocasión. Esperemos en que exista esta restricción a esta tradición del 1 de noviembre, pero lo que nos espera es ver después de ese 1 de noviembre, de aquí a 15 días, cuál es el verdadero efecto pandémico de las reuniones en la playa, en los sitios turísticos, en las casas, alrededor de una mesa con el fiambre o alrededor de una mesa con simple y sencillamente los amigos, porque allí no hay ninguna restricción. Sería bueno también replantear entonces esos planes de seguridad de Julio en estos lugares, porque si bien es cierto, sí creo que con reducir y restringir el tema de los cementerios se puede dar entonces una disminución de los contagios, podría darse, porque recordemos también que en las afueras de los cementerios, bueno, se establece casi que un tipo de feria, ¿no? Donde hay distintas ventas, actividades y todo, y que esto sin duda alguna, como lo hemos planteado aquí, va a marcar pues una pérdida y un punto muy crítico a nivel económico de los comerciantes informales que dependen de este tipo de ventas. Pero también se van a trasladar a otros lugares, Julio, donde sí se va a poder realizar y donde el riesgo va a estar ahí. Aquí el punto es, y le queremos dar a usted el mensaje, si usted durante este fin de semana va a disfrutar de ese fin de semana largo, cuídese. Trate de cuidarse lo más posible, de marcar la diferencia también, de tomar entonces también algunas consideraciones para evitar el riesgo de contagio, no solamente para usted, sino de su círculo con el que probablemente usted va a convivir. Así es, si usted tenga cuidado desde ya, no, hay que prevenir en esta semana. Estamos, lo clásico, el chapín deja todo para última hora. ¿Cuál es la última hora para ir a buscar las cosas del fiambre? El 31. Entonces yo creo que hay días ahorita con suficiente antelación todavía para que si algo le hace falta, usted vaya y evite esas aglomeraciones en supermercados, en mercados. Y como dice Sandy Monroy, si puede evitar el salir a algún lugar como las playas que siempre están atestadas, hágalo. No porque querramos nosotros que lo haga, es simplemente por una cuestión, su seguridad y la de su familia. Y seguramente sabemos que el tema turístico va a estar ahí. Hay lugares en donde usted puede ir y puede reservar el espacio para estar durante cierto horario. Busquemos opciones seguras, opciones donde también hay muchos lugares turísticos en donde se les ha capacitado incluso con temas de bioseguridad que mantienen las normas. Busquen este tipo de lugares que le den a usted la seguridad y la protección de poder hacer turismo, pero de una forma también responsable, de una forma reduciendo también los riesgos. Entonces busquemos este tipo de alternativas también para poder entonces disfrutar de un descanso que probablemente mucha falta les hace, ¿no? Así es, entonces ahí está. La mejor prevención que va a haber es la prevención que cada quien en lo personal haga y haga con su familia. Ese va a ser el verdadero éxito
para tratar de evitar pues que el COVID-19 de aquí a 15 días volvamos a tener otro rebrote y otra situación al alza en cuanto a las personas contagiadas. Así que tratar de disfrutar lo más tranquilamente que sea posible esto. Por cierto, ya el próximo año 2022 las cosas irán cambiando. Ojalá. Pero van cambiando siempre y cuando las medidas de bioseguridad se respeten y obviamente el tema de la vacunación también. También es un punto que podemos aprovechar. Y aquí también sería oportuno lanzar el mensaje a las autoridades de salud, aunque yo estoy segura que ya lo tienen dentro de sus planes de vacunación, poder entonces llevar esa vacuna, llevar ese plan a los lugares entonces donde se espera que también se pueda tener pues la presencia de varios vacacionistas. En este caso, poder entonces hacer el llamado a que se puedan vacunar y ver de qué forma también logran activar ese plan, ese llamado, transmitir ese mensaje para que las personas puedan animarse a inmunizarse también. Yo que creo que es muy importante. Tengo una duda. ¿Cómo hubiese funcionado, por ejemplo, en un mundo hipotético, el hecho de que no se hubiesen cerrado los cementerios, se hubiese restringido? Bueno, entran los que tienen su carnet de vacunación con horario, con restricciones de tiempo inclusive, pero también pueden entrar en segundo plano aquellos que no se han vacunado, pero el puesto de vacunación está ahí. Entonces, de una vez, primero se vacuna y después se entra. No sé, tal vez hubiera sido parte de una estrategia, sobre todo para aquellas personas que no quieren vacunarse. Una estrategia pues bastante interesante de poderse considerar, pero pues es algo que no es así, no estaba estipulado. Exactamente. No va a ser así. Bueno, vamos cerrando entonces la parte de análisis de este programa. Al regresar tendremos las noticias de carácter nacional, por lo que lo invitamos a seguir en sintonía. Así es, recuerde que nosotros somos a la medida. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con la parte informativa. ¿Sabe usted que representantes de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida internacionalmente como la OIT, han hecho recomendaciones para el impulso de una contratación que permita la incorporación de los que se han visto afectados por el tema de la pandemia del COVID-19 en Guatemala y en el mundo? Vea la información, por favor. Lanzamiento regional para las Américas de la segunda fase de la iniciativa para la contratación equitativa de personas migrantes y nacionales. Se resaltó que la exigencia de nuevos requisitos laborales ha complicado la incorporación de personas a diversas áreas productivas. Y la pandemia ha hecho los procesos de contratación más complejos, y eso sobre todo internacionales, y ha conllevado retos para todas las fases implicadas, trabajadoras, también las agencias de contratación, a los empleadores y a los gobiernos. En el caso de trabajadores y trabajadoras, la paralización de contratos, la erosión de derechos laborales, mayor exposición a redes informales, inseguridad financiera, endeudamiento pasaron a ser más recurrentes en el contexto de la pandemia. La migración es otro de los elementos que se incrementa al encontrarse barreras en la contratación. Para nosotros entonces esto es una realidad que tenemos que atender y lo hemos hecho a través de reconocerla y ver cómo se puede mejorar. Para ello estamos impulsando la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032, que tiene como objetivo, y ahí es donde quiero determinar un poco porque lo hablábamos a nivel del Consejo de Ministros de Centroamérica, ahí como lo hacía mención, lo recoge la declaración, la importancia que le hemos estado dando al tema, en relación a cómo debemos buscar que el tema de la migración para nuestros países sea un tema, una opción y no una necesidad. Y muchísima atención porque CEGEPLAN desarrollará la segunda feria de becas para el mes de noviembre. Hay muchísimas oportunidades que tienen para poder de esta forma tener la oportunidad de gozar de alguna beca de estudios. Esta información la estaremos ampliando en unos momentos y ahora le daremos a conocer que en las vísperas de la cuarta reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social para América Latina y el Caribe, se ha planteado por parte de representantes de la región resaltar el trabajo conjunto que debe impulsarse para superar así los impactos que la pandemia ha generado en estos puntos. La implementación de proyectos que apoyen a las poblaciones es necesario en los países de la región, que aparte de la pandemia, se han visto afectados por los desastres naturales que han impactado a Centroamérica, el Caribe y otros países. Esto ha tensionado y desafiado a los sistemas de protección social. Las temporadas de huracanes son cada vez más violentas. En 2022
2020 vivimos pasar a 4 tormentas, Delta, Epsilon, Eta e Iota. También vimos la canícula de 2018, más recientemente en el sur de Haití fue golpeado por un terremoto y por supuesto la pandemia del COVID-19, que es un desastre de alcance global y multidimensional. Una crisis sanitaria, económica y social que ha golpeado y sigue golpeado muy fuertemente a la región, pues la pandemia evidencia vulnerabilidades previas. Y además, al extenderse y volverse una crisis prolongada, esas vulnerabilidades y brechas de bienestar se amplían. Bueno, aquí hay una noticia que seguramente no va a ser del agrado de ninguno de nosotros los guatemaltecos, pero la tiene que saber. Los precios de la gasolina y en general de los combustibles, bueno, van a continuar subiendo, y esto porque así lo ha reportado el Ministerio de Energía y Minas. Se debe al comportamiento mundial en cuanto al tema del petróleo que nos está afectando a todos. Vea la información, por favor, aquí en A la Medida. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata, confirmó la tendencia al alza que reflejan los derivados del petróleo a nivel internacional. Este fenómeno afectará los precios de la gasolina y el gas propano en el mercado nacional a corto y mediano plazo. El funcionario indicó que el aumento obedece al mercado internacional y los precios de los combustibles en el mercado de Houston, Estados Unidos, lo cual se refleja en el mercado guatemalteco. El aumento estará entre los 50 centavos y un quetzal para la gasolina y el diésel. La cartera de Energía y Minas, por medio de la Dirección General de Hidrocarburos, sigue con las acciones del Plan Centinela para evitar que exista distorsión de precios en el mercado de los combustibles. Y si quiere conocer más acerca de la segunda feria de becas por parte de SG Plan, se lo damos a conocer a continuación porque hay más de 2.000 becas que están disponibles. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia dio a conocer que la oferta de becas para estudiar en el extranjero incluye propuestas en España, Brasil, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Rusia, India, entre otros. El objetivo es contribuir al fortalecimiento académico y técnico del talento humano en el país. Van a estar disponibles 200 convocatorias de becas. Esto no significa que sean solo 200 becas, sino que puede llegar a ese número de 2.500 o más. Es decir, una convocatoria puede ser que si aplican 5 o 6 personas, la fuente cooperante otorgue las becas a todas las personas que hayan concursado o que la otorgue únicamente a uno. Entonces, entre más guatemaltecos y guatemaltecas apliquen a las becas, más personas van a poder tener acceso y vamos a poder seguir fortaleciendo las capacidades en el exterior. Para este año, el proceso para conocer las ofertas de la Feria de Becas será virtual. Esta iniciativa surgió en el marco de la pandemia por COVID-19. Vamos a tener 33 stands, 9 de cooperantes nacionales y 24 de cooperantes internacionales que pueden tener a disposición toda la información que los jóvenes están buscando. De estos fuentes cooperantes, quisiera comentarles que van a estar, además de los stands informativos, que son 33, están en total, vamos a contar también con salas de entrevistas personalizadas, es decir, las personas que ingresen a esta plataforma virtual podrán irse a informar de manera general a cada uno de los 33 stands y posteriormente, si están ya interesados en alguna beca específica de Japón, Estados Unidos, Israel, podrán ir a una sala, ya tener una entrevista para empezar a conformar el expediente y poder aplicar incluso a la beca. La segunda feria de becas está programada del 22 al 26 de noviembre. Los programas de estudio abarcan áreas como educación, salud, subespecialidades médicas, medio ambiente, arquitectura y urbanismo, políticas públicas, entre otras. Bueno, los esperamos mañana, por favor, a las 21 horas. Feliz noche, que descanse. Chao.